En medio de una profunda crisis política y económica, en un país ya desgarrado por el conflicto civil, dos personajes, dos ideologías irreconciliables se alzaron como faros opuestos en el oscuro horizonte salvadoreño. José Napoleón Duarte, un ingeniero demócrata cristiano de ideales reformistas, centristas, forjó su liderazgo entre las clases medias y la parte campesina. Soñaba con una democracia moderada que canalizara el cambio sin caer en los extremos. Frente a él, Roberto Dawison, ex mayor del ejército, de ideología ultraderecha y quien se proclamaba anticomunista, emergió de las filas militares y los círculos de poder como el fundador implacable de Alianza Republicana Nacionalista Arena, erigiéndose como el símbolo de la defensa a sangre y fuego del orden tradicional contra lo que él percibía como la amenaza roja de la izquierda. Así, en las cenizas de la violencia de aquella década de los 80, estos dos líderes se convirtieron en los polos magnéticos de una rivalidad que no solo se dividió en urnas y en discursos, sino que estuvo cargada de sospechas, acusaciones de muerte y una intriga política capaz de hacer temblar los cimientos mismos de aquel país de la República. Una verdadera guerra política. En las calles polvorientas y los barrios olvidados de San Salvador de los años 60, José Napoleón Duarte emergió como un ingeniero de ideales demócrata cristianos que desafió el dominio militar con una visión de reforma y buscando justicia social. Se convirtió en el fundador del Partido Demócrata Cristiano, PDC, que hoy todavía permanece con vida. Esto para 1960 y se convirtió también en el secretario general. Duarte construyó un fuerte liderazgo de bases. Para el 64 se lanzó como candidato a alcalde en la capital y ganó. Luego repitió en el 66 y 68, gobernando 3 periodos en la alcaldía. Desde esta silla impulsó obras de infraestructura, alumbrado, alcantarillado, programas de acción comunitaria, y todo esto le otorgó muy buena popularidad entre las clases medias y los sectores populares. Para el 72, ya consolidado como una figura más carismática de oposición, dio el salto a la contienda electoral. Fue el candidato presidencial de la Unión Nacional Opositora, la UNO. Esto en coalición con el PDC, con sectores socialdemócratas y algunos de izquierda moderada. Todo indicaba que había ganado, pero el régimen militar detuvo el conteo de los votos y declaró vencedor al coronel Arturo Armando Molina, del famoso PCN, y así se les acusó de cometer fraude que quedó grabado en la memoria colectiva. Duarte fue arrestado, golpeado y enviado al exilio. Eso sí, era verdadero régimen militar. Pero pasados los años, a su regreso en el 79, pasó a integrar la Junta Revolucionaria de Gobierno. Forjaron así al hombre que años después se enfrentaría en una rivalidad sangre y poder en la política, al de ultraderecha Roberto Dawison. Salió desde las sombras de la inteligencia militar y el fuego de la Guerra Fría centroamericana. Dawison se erigió como el caudillo implacable de una extrema derecha y apelaba a que salía del ejército y que era un contrainsurgente forjado en la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña ANSESAL. Vinculado desde siempre a redes anticomunistas como la Orden, Dawison vio como el golpe de Estado del 79 disolvía el viejo orden militar y lo empujaba a la clandestinidad. Desde el inicio fue acusado de organizar los escuadrones de la muerte y señalado como el autor intelectual del martirio de Óscar Arnulfo Romero en el 80. Pero en la guerra política, para septiembre de 1981, fundó su partido Arena, de ideología nacionalista, anticomunista, concebido, según ellos, para combatir a la izquierda y a los del PDC, no solo con las armas, sino también en las urnas, en lo popular, en la guerra política. Así nacía el instrumento con el que Dawison desafiaría abiertamente a Napoleón Duarte y marcaría para siempre el mapa político del país. Para el 84, en pleno conflicto civil que desangraba todo el país, ambos líderes ya comandaban maquinarias políticas consolidadas y legiones de seguidores muy devotos. Duarte, al frente del partido PDC, arrastraba el apoyo de las clases medias urbanas, sectores reformistas, campesinos beneficiados por promesas de cambio. Dawison, en cambio, con Arena recién forjado, movilizaba a toda la derecha dura, empresarios, militares y una base rural anticomunista dispuestos a todos. Entonces, estos dos rivales enrumbaron sus partidos hacia la contienda presidencial, transformando las urnas en un nuevo campo de batalla, donde la victoria no solo significaría el poder, la presidencia,
sino la supervivencia de sus visiones irreconciliables en el mapa político. En la campaña presidencial del 84, la rivalidad entre Dawison alcanzó esferas de una ferocidad casi visceral, transformando cada mitin, cada campaña en un duelo de sangre y palabras. Dawison no se limitaba a solamente críticas, destrozaba a Duarte con acusaciones demoledoras, tildándolo de presidente comprado por los norteamericanos, de ser un agente del comunismo encubierto. Curiosamente lo acusaba de ser de los dos polos opuestos, ¿no? También decía ser un hombre que no llegaba ni siquiera a la categoría de animal. Y a su partido, el PDC, lo bautizó con un apodo muy venenoso, el Partido de la Sandía. Verde por fuera, decía, pero rojo por dentro. Mientras las calles se llenaban de cantos de patria sí, comunismo no y de amenazas cruzadas, la contienda se volvió una guerra política sin cuartel, intensa, polarizada y cargada de odio, donde cada discurso de Dawison era un golpe de machete contra el rival que consideraba la traición misma a la patria. Pero la campaña de Napoleón Duarte en el 84 se erigió como un llamado a la esperanza. En medio del caos del conflicto civil, se presentó como un candidato de paz, de democracia, de reformas, enfrentando directamente a Arena y a Roberto Dawison, poniéndolos como el rostro de la violencia y la extrema derecha, con un discurso más mesurado pero contundente. Duarte acusó una y otra vez a su rival de estar vinculado a los escuadrones de la muerte y a múltiples atrocidades, señalando implícitamente como el responsable del martirio de Monseñor Romero. En un gesto cargado de simbolismo, alzó las manos ante las multitudes y proclamó: aquí están mis manos limpias, voy a ser el presidente de los pobres, el presidente de la paz, contrastando su imagen con la de Roberto Dawison. Y aunque Duarte no recurrió a los insultos, sí usó graves acusaciones que convertían aquella contienda en un duelo moral entre la democracia y el terror. Y llegando el día de las elecciones presidenciales, el 84, donde todos sabían que la disputa del poder era específicamente entre Napoleón Duarte y Roberto Dawison. En la primera vuelta, el PDC logró liderar con un 43% de votos, pero Dawison con un sólido 29%. Esto obligó a una segunda ronda histórica, pero estaba más que claro que Dawison había sido derrotado. Le habían sacado más de 13% de ventaja, pero aún así la votación debió pasar a una segunda vuelta porque ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta. Para el 6 de mayo, en un duelo final cargado de tensión, acusaciones cruzadas y el fantasma de la violencia, Duarte finalmente se impuso con un 53.59% frente al 46% de Dawison. Y aunque Duarte y el PDC se alzaron como el primer presidente civil electo democráticamente en medio siglo, la estrecha diferencia de apenas 7 puntos reveló que la nación seguía profundamente dividida entre el reformismo moderado y la extrema derecha en una contienda que no solo decidió el gobierno, sino el rumbo de un país en llamas. Tras la amarga derrota del 84, Roberto Dawison no bajó la guardia ni aceptó el veredicto en las urnas con resignación. Inmediatamente reclamó haber ganado con el 52%, y acusó a la CIA, al gobierno norteamericano, al Departamento de Estado, de haber comprado la elección en favor de Duarte y lo tildó de un presidente del fraude, estafador a la democracia. Aunque sus impugnaciones no prosperaron, el mayor ultraderechista se replegó en la Asamblea Legislativa, donde ya era diputado desde el 82 y continuó como una figura clave para bloquear el gobierno de Duarte. Aquella derrota electoral no apagó el fuego de la guerra política, de esa rivalidad. Al contrario, la tensión entre Dawison y Duarte se mantuvo viva y pública durante toda la presidencia de Napoleón. Como diputado de Arena y en la Asamblea, Dawison se convirtió en el más feroz opositor al gobierno, atacando cada iniciativa y rechazando cualquier intento de conciliación. En abril de 1988, ya con Duarte en el poder desde hacía 4 años, Dawison lo dejó claro en una entrevista a un medio internacional. Decía: perdonen que sea tan castizo, pero los demócratas cristianos están untados de mierda que no quiero nada con ellos. Con esas frases brutales pronunciaba él su discurso como opositor. Y Dawison demostraba que aquella herida de la derrota presidencial nunca cerró, nunca le sanó, y que la guerra política entre ambos líderes nunca terminó en las urnas. Napoleón Duarte, una vez en la presidencia, lanzó múltiples intentos desesperados por estabilizar un país al borde del abismo. Ofreció diálogos de paz a la guerrilla del FMLN
impulsó investigaciones contra los escuadrones de la muerte, intentó reformas económicas y buscó reconciliar a una sociedad destrozada. Sin embargo, casi todos esos esfuerzos se estrellaron contra dos frentes implacables. Por un lado, el FMLN, la guerrilla, seguía en un combate abierto, y en lo político, con mucho bloqueo, cualquier avance real, la oposición feroz de Arena y Roberto Dawison, que desde la asamblea y los medios atacaban sin tregua, lo acusaban de debilidad, de corrupción, de traición, y se boicoteaba todo el gobierno y cada iniciativa. Así, Duarte gobernó atrapado entre el fuego de las montañas y la guerra política de la extrema derecha, viendo cómo sus sueños de paz, una estabilidad, se diluían en la violencia y la polarización que nunca logró vencer. Pero como todo, tiene que llegar a su final. Una de las rivalidades más feroces de la historia salvadoreña, en medio de la convulsión política de aquel conflicto civil que no daba tregua, entre tantas acusaciones, señalamientos mutuos de la política, desde una asamblea convertida en una trinchera de bloqueo, la lucha sin cuartel entre Napoleón Duarte y Roberto Dawison se tenía que apagar. Esto cuando el cáncer llegó al presidente para febrero de 1990. Ya enfermo y en tratamiento, logró entregar el poder, cumplir su periodo presidencial. Pero poco tiempo después, eso cortó todo proyecto. Porque Duarte era un símbolo vivo de un proyecto de paz y de reformas que había intentado construir entre las balas y los boicots. No alcanzó a ver el final de la contienda ni consolidar el legado que soñó. Su muerte temprana fue lo que cerró aquella rivalidad de proyectos políticos. Cortó de tajo también el sueño que había llevado hasta la casa presidencial, dejando a El Salvador sumido siempre en una polarización que ambos perfiles, desde polos opuestos, nunca lograron conciliar, mucho menos superar. Y curiosamente, el destino unió a estos dos rivales irreconciliables también en la muerte. Ambos sucumbieron a cáncer en años muy cercanos. José Napoleón Duarte falleció en febrero de 1990, consumido por un cáncer de estómago y de hígado, apenas meses después de dejar la presidencia. Y con él moría el proyecto del PDC que estuvo una vez en el poder. Pero Roberto Dawison lo siguió 2 años después, febrero del 92, víctima de un cáncer de garganta. Él fumaba muchísimo. Así, cada uno con un cierto tipo de cáncer fallecieron y los proyectos políticos también cambiaron de rumbo. Se cerró el capítulo de aquella rivalidad, de aquella guerra política que había marcado a sangre y fuego la historia de este país. Pero bien, la opinión final es suya, la conclusión, déjenla en los comentarios. Muchas gracias por apoyar el contenido, los videos, por llegar siempre hasta el final. Se le aprecia mucho, cuídense. Nos vemos a la próxima.